Hola, muy buenos días, tardes, noches para todos. Espero que estén muy bien. Qué alegría estar otra vez por acá con ustedes. No nos vemos ni nos escuchamos hace un par de días, pero bueno, hoy les voy a compartir en ese pequeño podcast. Vamos a hablar de 4 pasos, de un ejercicio que nos va a ayudar a la sanación de las heridas de la infancia. Estos 4 pasos son del libro Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Ya estuvimos hablando, cuando estuvimos hablando sobre este libro, de la importancia de reconocer nuestras heridas, de reconocer las heridas de nuestros padres, también de mirar cada etapa de nuestra vida, nuestra etapa de niñez, de adolescencia y como adultos, para saber desde dónde estábamos viviendo, desde la personalidad herida, desde las heridas del niño, desde el adulto que hemos descuidado, desde el niño o desde el adolescente. Hoy les comparto estos 4 pasos, espero que les gusten, espero que me cuenten en los comentarios si aparte de estos 4 pasos ustedes qué más hacen para sanar sus heridas de la infancia. Les hice una encuesta hace unos días sobre qué temas querían que tratáramos acá en el canal después de terminar este libro. Muchos me comentaron y eligieron que habláramos de cómo las emociones nos enfermaban, así que los escuché la otra semana, les comparto un libro sobre ese tema que tengo pendiente y también vamos a estar analizando y hablando extensamente sobre cómo nuestras emociones, sobre nuestras heridas, sobre lo que no decimos, nos pueden llegar a enfermar. Muchas gracias por estar acá y espero que les guste esta información. El primer paso para sanar las heridas de la infancia es conocer la personalidad herida y desarrollar las tareas que no se completaron. Conocer la personalidad herida nos habla de saber si nos estamos comportando, si estamos relacionándonos con los demás y si nos definimos a nosotros mismos desde el dolor, desde las experiencias dolorosas de mi etapa de niñez, si las sigo arrastrando, si las sigo cargando hasta este momento de mi vida, y si la forma en la que me relaciono con los demás, la forma en la que reacciono, las elecciones que tomo están influenciadas por esas heridas. Hay un libro muy interesante que les recomiendo muchísimo, si no lo han leído, que lo lean, un libro muy bello, que se llama Bhagavad Gita. Es una epopeya hindú, parte de los textos sagrados de la India. Este bello libro narra la historia de una batalla entre 2 ejércitos, los Kurus y los Pandavas. En el origen, ambos eran uno mismo y habitaban el mismo reino. Por ambición y poder, los Kurus desterraron a los Pandavas y por eso se inicia la batalla, por la recuperación del territorio que les pertenece. Este bello libro contiene enseñanzas espirituales muy profundas a un nivel simbólico. Lo narrado simboliza la conquista de uno mismo, como el territorio perdido del cual hemos sido desterrados por nuestras máscaras de dolor o por las falsas personalidades. Cuando nos expresamos desde la defensa, todos somos iguales, porque actuamos desde un patrón de dolor. Entonces, soy muy controlador, soy un perfeccionista. Si reúno a un grupo con la misma herida, se darán cuenta de que actúan igual. Es decir, ninguno de nosotros estamos cortados con la misma tijera, somos diferentes, tenemos un verdadero yo, único e irrepetible, y cuando se expresa nos hace diferente a todos. Cuando hablábamos en el capítulo 8 de los padres niños, cuando hablábamos de las personalidades, de los comportamientos de nuestros padres, cuando hablaban desde la herida, cuando se relacionaban con nosotros desde sus heridas, les invitaba a que hicieran un ejercicio que les conté que era de constelaciones familiares y era reconocer cuántas veces de nuestra vida, en qué ocasiones éramos como nuestros padres. Mamá, yo como tú, entonces yo como tú, cuando algo me enoja, me doy cuenta que reacciono como mi mamá. Papá, yo como tú, cuando quiero que los demás hagan algo que yo no quiero hacer o espero algo de los demás, me relaciono igual a papá. No solo pasa con nuestros padres, sino con nuestro entorno, con las personas con las que nos relacionamos, que muchísimas veces
tendemos a relacionarnos desde las heridas. Entonces nos relacionamos con amigos, compañeros de trabajo, nuestro entorno está lleno de personas que tienen esas mismas heridas de la infancia. Entonces personas que se sienten rechazadas se juntan con otras personas que se sienten rechazadas, entonces sus relaciones se convierten todo el tiempo en un manipular al otro para que haga lo que yo quiero, que el otro se comporte como yo deseo que lo haga. Entonces es muy importante esto. ¿Qué pasa? En el trabajo con la personalidad, cuando yo trabajo mis heridas, libramos una batalla con todos esos falsos yo que nos dan seguridad y con los que nos identificamos plenamente. Por eso, si intentas no controlarlo todo o ser vulnerable, esto va en contra de la armadura que siempre te ha protegido. La batalla que tenemos es con lo conocido, lo cómodo, lo que nos da seguridad, lo que sentimos nuestro aliado, con lo que nos hemos identificado pero nos lastima porque nos aleja de nuestro verdadero yo. Muchísimas veces ya hablamos de cómo la incomodidad se convierte en un espacio cómodo. Desde mis heridas, pues yo ya me conozco, ya sé qué me gusta, ya sé qué no me gusta. Nos asusta muchísimo el cambio. Entonces, si toda la vida he cargado con una herida de injusticia y soy una persona rígida, soy una persona perfeccionista, pero esto me enferma, esto no me permite relacionarme bien con los demás, en lugar de reconocer esa herida y darme cuenta que hay algo que cambiar, muchísimas veces decimos, no, pero es que yo soy así. Pero esto afecta a mis relaciones de pareja, esto afecta a mis relaciones familiares, esto afecta a la relación conmigo mismo porque siento que todo lo que hago no es suficiente. Allí es donde empieza el verdadero trabajo. Cada uno de los hábitos de las falsas personalidades es un gurú y todos los nuevos hábitos del verdadero yo son un pandava. Necesitamos nutrir nuestros pandavas y hacerlos tan fuertes que libren una batalla con los gurús, que son súper fuertes, maravillosos estrategas y llevan más tiempo como dueños del territorio. Esto es claro cuando sales de una posición no sana. Por ejemplo, intentas dejar una relación que no te lleva a ningún lugar sano. Tus gurús empiezan a hablarte. Él está con otra seguramente, y tú tanto tiempo soportándolo. Ahora que se conocen, lo vas a dejar. ¿Te quieres quedar sola? Creo que exageras en pensar que sus ausencias y faltas de respeto son solo su culpa. ¿No crees que tú también lo has hecho así? Enseguida lo llamas para saber cómo está. Y tu gurú acaba de darle en toda la torre a tu pobre pandavá que quería ser sano. ¿Cómo es nuestro diálogo interno? Yo les pregunto y me encantaría que se respondan a ustedes mismos y si gustan me lo cuentan en los comentarios. Cuando tienen que tomar una decisión importante, cuando tienen que renunciar a algo que les hace daño, se dan cuenta que se están relacionando desde sus heridas, se dan cuenta que otra persona o que otras personas se están aprovechando de ustedes y ustedes dicen, ok, voy a dejar esto acá, voy a renunciar a eso. ¿Qué les dice? ¿Cómo es su diálogo interno? ¿Tienen ese tipo de diálogo donde, es mejor bueno conocido que malo por conocer? Es que toda la vida ha sido así. Ahora yo con esta edad que me voy a separar o ahora a estas alturas de la vida yo que me voy a poner a empezar un proyecto nuevo cuando me doy cuenta que merezco más, que tengo capacidades para hacer algo diferente o que merezco una persona que me quiere y me respete o que los amigos con los que estoy no me aportan, pero yo que me voy a poner eso si de todas maneras estoy bien. Acá el libro nos dice, por ejemplo, que nos habla de una paciente que mientras sostenía nuevos hábitos sanos, de pronto se dio cuenta de que sintió la necesidad de lo sano. Aún veo su cara de extrañeza diciendo, ¿por qué me pongo tantos obstáculos? ¿Por qué no me siento culpable ante esto? Y nos reíamos mucho por la idea. Muchas veces decimos que raro es ser sano, ser libre, elegir diferente a como siempre lo haces y sentirte bien. Quizás sea raro, pero te hace sentir muy bien. Es algo que vale oro y es la paz contigo. Eso habla de que tus pandavas se fortalecieron y son capaces de librar la batalla contra tus viejas y nada sanas formas de vivir. Entonces, el primer paso para el mantenimiento interior es conocer el enemigo, conocer la máscara, la falsa personalidad y hacerte un experto en ella, saber cómo te convence y cuáles son sus miedos,
para desarrollar argumentos adultos y tirar los argumentos curús inspirados por el niño y el miedo. Entonces el primer paso para sanar, reconocer. Reconozco mi máscara de dolor, me reconozco mis heridas, pero también hay algo muy importante. Es importante mantenerte alerta. Si te agarran la inercia, no verás que ya estás otra vez alimentando la falsa personalidad. Solo es posible ganar esa victoria de manera cotidiana si tu parte adulta está alerta y la observas. Pero si estás en piloto automático es imposible sostener una nueva posición. La atención adulta es un gran reto. Observa y pregúntate por favor, ¿quién está detrás de este pensamiento? ¿Un curú o un pandava? Cada vez que tengas un pensamiento limitante, cada vez que te estés diciendo yo no puedo, yo no merezco, yo no soy capaz, ¿para qué voy a hacer eso? Por un momento, y es una cuestión de segundos, observa ese pensamiento. ¿Quién está pensando? ¿Estás pensando desde el miedo, desde la costumbre, desde la falsa personalidad? ¿O estás pensando desde tu verdadero yo que te habla y te dice que sí puedes, que mereces y que eres capaz? Cuando te lo cuestiones, la respuesta va a ser muy clara. Si refuerza lo conocido, es Kuru, aunque parezca Pandava. El segundo paso es muy importante. Desahogar el dolor que encierra la herida. Aquí vamos a hablar de la importancia de permitirnos sentir. Muchísimas veces lo que pasa es que nos ahogamos en nuestras propias heridas. No nos permitimos sentir, no nos permitimos llorar. Yo ya no tengo edad para estar llorando, es que ¿qué van a decir de mí? Bueno, sanar una herida es imposible si no expresamos el dolor que encierra. La vida y los dolores presentes nos llevan al dolor del pasado y nos dan la oportunidad de sanarlo. El dolor no permitido, tragado, ahogado, no nos permite acumular la energía necesaria para librar la batalla contra los viejos miedos, ya que para mantener ese dolor aislado y negado se requiere una gran cantidad de energía. Si dejáramos de tenerle miedo al dolor y sentirlo en conciencia y empatía con nosotros, nos permitiría ganar energía para continuar el camino. Cuando solo entendemos nuestra herida, no sanamos. Muchísimas veces pasa eso y en los comentarios de los libros que hemos tocado acá, muchas personas me dicen, sí, ya reconozco la herida, pero ¿qué hago? Sí, es que ya hice constelaciones familiares, es que ya hice registros acáchicos, es que ya hice sanación ancestral, es que ya hice una cosa, ya fui a terapia, ya hice la otra, pero no he sanado. Esas terapias no sirven para nada, es que los psicólogos no sirven para nada. Bueno, es muy importante entender esto. Si no conoces cómo se genera, cuál herida es, cómo se sana, pero sigues sin tocar el dolor, entonces, ¿qué pasa? Estas personas se convierten en expertos en sus heridas. Ya las identifican, ya saben qué les detona la máscara de dolor, ya saben cómo la herida se expresa en su cuerpo, cómo se expresa en sus relaciones, en sus miedos, pero no hacen nada. Entonces, pueden conocer sus heridas, pero no van a saber cómo vivir en paz. Lo que en verdad sana es expresar el dolor que encierra desde la conciencia del cuarto piso. Recuerden el capítulo que hicimos hablando de quién eres, del edificio de la personalidad, que el cuarto piso ya somos el adulto responsable. Soy responsable de mi sanación, soy responsable de mis heridas, soy responsable de crear la vida que siento que merezco, soy responsable de mi propio bienestar. Ese es el cuarto piso. Esa es una forma de expresar el sufrimiento, integrándola en todos los niveles. Muchos sabemos llorar. Quizá has llorado muchos años los dolores de tu infancia o se quedaron bajo candado y hoy parece que ya no están, pero los mecanismos de defensa siguen rígidos. O sea, tienes una personalidad poco flexible y con hábitos rígidos, señal de que el dolor sigue ahí. Es común que no sepamos cómo desahogar ese dolor negado o consciente para que cure y libere, porque casi siempre lo expresamos desde el piso 1 del niño y nunca llega al de la conciencia.
Ya hablamos de cómo somos el niño cuando reaccionamos instintivamente, cuando hacemos la pataleta, cuando quiero que se haga lo que yo diga, cuando quiero que todo el tiempo me estén demostrando que me aman y me lo estén diciendo, cuando desde mis heridas me estoy relacionando. Cuando vivimos el dolor desde el niño, lo expresamos y nos quedamos toda la vida en un papel de víctimas. Si ese dolor toca el piso 2, que es nuestra etapa de adolescencia, tomamos decisiones al respecto y así despierta al piso 3. Ahí entendemos cómo lo generamos o lo permitimos, observamos cómo creamos ese dolor y sabemos cuál es nuestra responsabilidad. También es muy importante esto, recordar y ser muy conscientes que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Muchas personas dicen, ay, no, es que yo por qué voy a sanar a mi familia. No se hace por los demás. Es una responsabilidad con uno, la responsabilidad de estar mejor, de estar en paz, la responsabilidad de por fin organizar mi mente sobre lo que quiero para trabajar en lo que quiero, en lo que merezco, callar ese ruido mental que desde niño me está diciendo que no puedo, no merezco, no soy capaz y que para qué lo hago. Y finalmente, si despierta el piso 4 del adulto consciente, encontramos un sentido trascendente en ese dolor y entramos a una liberación muy profunda. Hay formas de expresar el dolor, no se trata de andar llorándole a todo el mundo, porque allí estamos actuando desde la víctima, pobre de mí, pobre de lo que me hicieron, no. Es como si empezara en el primer piso del edificio de la personalidad como niños y después lo llevaras a través de la conciencia al piso siguiente, que es la etapa como adolescente, dándole un sentido en el presente y aceptándolo como una experiencia de aprendizaje en tu vida. Reconozco mi herida, acepto la responsabilidad que tengo conmigo mismo de sanar y también asumo y empiezo a mirar cómo ese dolor y cómo esas circunstancias me han dejado un aprendizaje. Cuando lo vives como un niño, entonces eres un niño desahogándote, sientes que la energía sale y cansa, pero eso no sana. Si lo expresas desde los pisos 1 y 2, niño y adolescente, puedes sentirlo, haces berrinche y tomas una decisión impulsiva, como abandonar a la pareja con la que estás, vengarte, defenderte, ignorar y hacer como si no pasara nada. Eso pasa en el piso adolescente. Tomar decisiones instintivamente. El que cuando le dicen algo que no le gusta, en lugar de decir, ok, te voy a escuchar, te voy a explicar, voy a ver si eso atenta contra lo que yo soy, si tienes o no tienes razón, y en lugar de hacer esa reflexión simplemente dice, no, de malas, yo soy así, mira a ver usted qué va a hacer. Entonces, ¿qué pasa esto? Cuando actuamos como el adolescente es como tomar una decisión respecto a ese dolor desde la tripa. Cuando lo subes al siguiente nivel, cuando dejas de ser tan instintivo, el dolor empieza a cobrar sentido. Puedes entender cómo se generó y cuál es tu parte en la generación de esa experiencia. Pero cuando ese dolor toca el 4º piso, transforma toda tu visión de las cosas. Te miras con compasión y perdón, aceptas y abrazas ese dolor como parte de tu propia experiencia y de un aprendizaje de vida. Como ves, hasta para expresar el dolor hay niveles. Necesitamos salir del dolor victimista y berrinchudo para poder sanar las heridas. Esto se logra estando consciente cuando sientes un dolor, cuando en el presente algo tocó un dolor que se siente en tu pecho, en tu estómago y en tu cuerpo. Muchas personas se anestesian emocionalmente y no saben sentir el dolor o lo reprimen y lo racionalizan. Y racionalizar el dolor sin expresarlo es solo un mecanismo de defensa. Recuerda que cuando lo entiendes antes de pasarlo por el piso 1 o 2, solo lo ahogas, solo lo tapas. Cuando no te permites entender el dolor, cuando simplemente dices, ay, si las cosas son como son, pero te hicieron algo que te lastimó, cuando no lo sientes, cuando no miras cómo eso en realidad te afectó, lo único que estás haciendo es escondiéndolo. La forma sanadora se enciende desde el abajo y se expresa primero con el niño, o sea, en el cuerpo, en el pecho y en las sensaciones. Después con el joven, en una clara emoción, y así hasta integrarlo en el adulto.
Si pudieras llevarlo al yo entiendo del tercer piso, ese dolor ya estaría sanado. Si sientes el dolor y lo racionalizas diciendo, siento tristeza por su indiferencia, pero en realidad eso no es tan importante. Yo puedo actuar igual y a partir de ahora me va a conocer y verá lo que es ser ignorado. ¿A dónde llevaste ese dolor? Lo llevaste al piso 2, al adolescente. Es probable que si se queda en el piso 2, nace de una herida de traición, humillación o injusticia, que son muy comunes en la etapa de adolescencia. Al no llevarlas a los pisos de arriba, vuelve a quedar atrapado donde está esa herida. Es un dolor que te acoraza más, que te refuerza las defensas y que no libera. Permitirnos el sufrimiento es una decisión difícil, sobre todo cuando sales de etapas dolorosas con mucho esfuerzo y ya no quieres sentir y quieres dejar de sufrir. Entiendo que llorar te hace vulnerable y frágil y eso puede ser muy amenazante. Entiendo que quieres ser feliz y no darle espacio al dolor, pero para sanar una herida no hay atajos. Hay que vivir, expresar y significar el dolor. En el dolor del presente está la liberación del pasado. El dolor es un motor, nos invita a movernos. Si no existiera, nos quedaríamos parados cuando alguien nos pisa hasta tronarnos los huesos. Ese dolor despierta nuestra conciencia, nos hace ponernos atención en algo que nos afecta y nos lleva a movernos y a buscar nuestro bienestar. No existe manera de vivir la vida sin dolor. Es parte de ella y, como diría Buda, elige entre el dolor y el sufrimiento. Vivir el dolor desde la conciencia es vivirlo desde el cuarto piso, en el sufrimiento desde el primer piso. El dolor consciente es muy distinto porque libera y ofrece caminos. En esta vida hay dolor y nadie lo puede negar. Necesitamos aprender a vivir con el dolor, porque está presente desde que nacemos hasta que morimos. Se piensa que venimos a esta vida a ser felices, pero en realidad cuando nos apegamos a esa idea nos hace mucho daño, pues venimos a vivir con todo lo que eso implica, con pérdidas y dolor mientras estamos vivos. Porque podemos desconectarnos y no sentir el dolor con conciencia, pero aún así ese cuerpo, ese ser lo vive, aunque no se dé cuenta. Tampoco significa que nos vamos a acostumbrar al dolor. Nadie quiere que esté presente en su vida. Sentir dolor no es algo fácil ni deseable, pero cuando toca tu puerta debes aprender y necesitas moverte, porque están a punto de tronarte los huesos. Entonces, acéptalo, escúchalo, exprésalo y tómalo como un maestro en tu vida. El dolor tiene una función y aunque también existe mucho dolor innecesario que reproducimos porque sentimos que lo merecemos o nos hacemos adictos a él, hay personas que encuentran placer en el dolor. Es un placer mortífero mediante la relación mítica entre Eros y Tánatos. Eros, la seducción. Tánatos, la muerte. Extraño vínculo entre el placer y el dolor, presente en muchas personas enfermas de dolor. Eso pasa cuando generamos dolor innecesario en la vida. Nos alejamos del amor y el dolor es como una caricia. Las personas más alejadas del amor se acercan al dolor innecesario, que atrae más dolor, porque es un dolor victimista, necio, es oscuro. Solo sirve para justificarse, para tener derecho a sufrir y pues así no moverse, castigar a las personas, no asumir su poder y soltar responsabilidades. Sentir que la vida y las personas te deben y entonces no hacer nada porque los demás tienen que hacerlo por ti. Hay muchos beneficios en el apego al dolor. Es una gran justificación para no asumir la vida que mereces. Te acostumbraste a sufrir, a mirarte pequeño y desvalido, a cobrar las facturas de tu dolor, a los que te tengan tan baja autoestima que creen que te deben. Eso parece cómodo, pero resulta muy caro para todos. Cuando nos quedamos viviendo desde la herida, desde el dolor, cuando nos identificamos con todo lo malo que nos hicieron, nos quedamos esperando que alguien, que los demás, nos paguen una eterna deuda,
Entonces los demás deben hacer algo por mí, los demás tienen que pagar el dolor, los demás me deben algo, y eso es muy dañino. Es mejor crecer, perdonarnos y perdonar a los que nos han lastimado, aprendiendo que la vida no es perfecta y que tampoco es fácil para nadie, que lo que no recibiste, nadie lo tenía. Esa persona que te traicionó no tenía lealtad en ningún ámbito de su vida. Ese padre que te abandonó vive un abandono de sí mismo. Esa madre que te rechazó se rechaza a ella, tanto que se acostumbró a vivir con el rechazo. Pero no por eso no hay dolor y mucho. Hay mucho dolor enterrado en la inconsciencia y reproducido con actos inconscientes. Y ojo, si quieres salir del dolor victimista y adictivo, deja de consumir música que lo promueva. Tú sabes cuál, esa música que nos gusta para martirizarnos cuando nos pasa algo que nos duele. Y si no, solo pon atención a la letra de la música que escuchas y dime si te lleva al piso de la conciencia y la responsabilidad o al del dolor y el apego. Tú eliges. Créeme que hay música que sí influye y que te hace adicto. Para sanar las heridas hay que perdonar y aceptar que la vida no es lo que esperas. Tus padres no son lo que esperas. Las personas que amas no son lo que esperas. Tú no eres lo que esperas y esta vida hoy no es la que esperas. Pero eso es bueno. Hay que aceptarla tal y como es y trabajar por lo que queremos que sea. Yo no creo en los remedios mágicos, pero sí creo en la misteriosa relación entre lo difícil y lo válido. Creo que todo lleva un proceso y un tiempo. Y no confío en las personas que me dicen que sanarán tus heridas con una máquina que decodifica tu dolor. Eso no existe. Y si existe, qué malo, porque ese dolor es tu maestro. Aprende a tener paciencia. Recuerda que el dolor que vives muchas veces es un dolor de los padres, de los abuelos, de generaciones que no aprendieron. Es dolor que heredamos y aceptamos como parte de nuestro aprendizaje. El mayor reto para sanar las heridas es mantenerte consciente. Deja de convertirte en el dolor de la infancia, de identificarte con el niño abandonado o con la mujer traicionada que no confía en nadie. Soltar esa identidad y construir una mejor da mucho miedo, porque aunque con carencias sentimos que nos protege y desactivarla lleva su tiempo. No hay prisa, solo mantente despierto un solo día. Que la inercia y la cotidianidad no te atrapen. Y cuando algo en la vida te despierte al papá abandonador que llevas dentro, tengas la voluntad de salir de la película interior y dejes de reforzar eso en la vida. Lo ideal es que tú puedas mirarte a un espejo y decirte, tú ya no eres un niño y esa infancia ya pasó. Ahora asumo la responsabilidad que tengo conmigo mismo y con nadie más de sanar y darme la vida que me merezco. Al final de este video no. En otro video les voy a compartir un decreto para la sanación de las heridas de la infancia muy bonito. Me gustó muchísimo y se los voy a compartir en un video corto para que lo escuchen todos los días al iniciar y al terminar su día y hagan su recuento de cómo se sienten. Este tercer paso nos habla de cómo me voy a convertir en el padre o la madre que no tuve. Ya no les puedo pedir a ellos que hagan por mí, ya eso no es necesario. Ahora, como yo soy mi propio padre y mi propia madre, ¿qué voy a empezar a hacer para darle a ese niño que le faltaron cosas desde mí? ¿Cómo desde mi adulto voy a empezar a nutrir y voy a empezar a alimentar y a cuidar y amar a ese niño que quedó desprovisto? En cada piso de nuestra personalidad hay necesidades inconclusas y son importantes porque si no se sacian, la personalidad vive en el hambre. Hambre es lo que nos deja una infancia donde no fuimos vistos, protegidos, amados y respetados. Es posible llenar esa posición de carencia completando las tareas pendientes y desarrollando nuevos pandavas o hábitos sanos. Para cada herida, ya hablamos más atrás en el libro, sobre las tareas que no se completaron y los antídotos que había para cada una. Es importante que volvamos a repasar
y elegir 3 que consideremos que estén presentes en nuestra vida. Muy importante comprometerte contigo y llevarlos a la práctica. Hay un libro muy recomendado de esta misma autora que se llama Hambre de Hombre. En él, ella nos habla sobre la importancia de ser un padre, madre de ti, de lo que significa que esas tareas que no completaron tus padres debido a su inconsciencia, ignorancia y carencia son tareas que debes completar para mandarte un mensaje diferente. Por ejemplo, si mi madre siempre me ignoraba porque estaba ocupada con sus propios asuntos o los de todo mundo, excepto los míos, yo me quedé con el hábito de ignorar lo que necesito y ser una completa desconocida para mí. Ahora debo cambiar esa realidad y completar la tarea que mi madre no cumplió. Escucharme y validar lo que necesito. Lo fácil sería ignorarte y eso ya está integrado sin ningún esfuerzo. La verdadera batalla será no pasar por alto todo lo que necesitas. Escucharte, validarlo y llenar tu necesidad. Eso es completar una tarea pendiente. Al completar las tareas que tienes contigo, nos enviamos un mensaje muy distinto. Y es así como construimos nuestra autoestima. No desarrollamos autoestima cuando el trato que nos damos día a día es de poco respeto y aprecio por lo que somos. Si creciste con ese mensaje y en tus actos de adulto no lo cambias, no hay manera de sanar una herida. Es hermoso cuando eres capaz de escucharte y validar con respeto y amor todo lo que necesitas. Es eso lo que construye autoestima. Integrar un padre-madre o nuevos pandavas, hábitos sanos que te traten desde el respeto, la autoconciencia y el aprecio por lo que tú eres. Completar las tareas construirá un sistema inmunológico emocional muy fuerte y se refuerza con formas diarias de amor y respeto hacia ti. Busca alimentarte emocionalmente con buenos mensajes en tus hábitos y en un compromiso contigo, completando las tareas pendientes e integrando una manera distinta de trato. El trato respetuoso y comprometido con tu persona hará que tu sistema inmunológico emocional se refuerce y te permita atraer mejores realidades en la vida. A nivel físico, cuando tenemos un sistema inmunológico bajo, lo único que atraemos son enfermedades, bacterias y virus, arrastrados por las bajas defensas en nuestro cuerpo. Igual pasa con el sistema inmunológico emocional, la autoestima. Cuando la traemos baja, pescamos puras personas con carencias como las propias, para reproducir de esa manera la misma realidad de carencias. Carencia llama carencia. Abundancia llama abundancia. Recuerden, como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Atraemos lo que somos. Si en la relación contigo no refuerzas un sistema fuerte, no habrá forma de atraer lo sano y seguirás reproduciendo a tu padre traicionero o a tu madre victimista. Sostener relaciones parecidas a las de tu infancia te atrapa siempre en el mismo dolor. El primero que debe cambiar la manera de tratarte eres tú. Qué triste haber sufrido con un padre perseguidor y descalificador y hoy ser igual. No hay manera de salir del círculo del dolor si eres tú quien lo reproduce. Aprende a tratarte diferente y reconcíliate contigo. No mereces reproducir el rechazo de tus padres porque ellos lo tenían dentro, producto de la relación con sus propios padres o de la ignorancia. Pero esa ya no es tu historia y eso significa que debes adoptar una responsabilidad contigo mismo. Sostener una relación sana contigo y elegir relaciones sanas con los demás te permitirá completar tus tareas pendientes. Las tareas y los desarrollos también son completados por las personas que nos aman en la actualidad. Las relaciones que construimos desde el respeto y el amor por el otro, esos amigos, esas personas con las que compartimos la vida,
son también una oportunidad de completar las tareas. Todos podemos darnos el aprecio y el respeto que para todos es tan necesario. Las relaciones en general reproducen el dolor de la infancia. Nuevas parejas o amigos con carencias como los padres o tal vez peor. Esto es una elección. Si lo eliges diferente, eso vendrá. No temas quedarte solo. Cuando rompes con relaciones nocivas hay mucho miedo, pero también vendrán mejores relaciones que sintonicen con tu elección de vivir con mejores nutrientes. Sí, nuestras relaciones también son nuestros nutrientes a nivel emocional. Y conste, nadie es perfecto. Todos nos vamos a equivocar y nuestras relaciones también. Pero es distinta una persona que se equivoca y ofrece una disculpa, que es consciente de su error y se esfuerza por dejar de hacerlo, a alguien que se equivoca y no le importa, nunca mira su responsabilidad, incluso te hace creer que tú eres el responsable de que se comportara como lo hizo. Esa es la gran diferencia entre una persona sana y una tóxica. Ambas cometen errores, solo que una sabe que debe cambiar y la otra nunca asume su responsabilidad. Aunque parece difícil, cuando estás en el otro lado, créeme que no lo es tanto. Si estás hoy en el lugar de las relaciones tóxicas contigo y con los demás, no temas, no pienses que es difícil, porque si te comprometes contigo, te levantarás y vas a decir: me siento feliz y en paz, me siento a salvo en mí. No lo dudes y guarda esta imagen de ti y ámala para que te inspire en la batalla de todos los días contra las carencias. Lo bello de este camino es que al elegir diferente y más sano te sientes bien. No necesitas cambiar todo, solo elige distinto y te sentirás bien. Así será hasta que llegues al momento en que sin darte cuenta, tu vida cambia y despiertas con paz y alegría. ¿A cuántos de ustedes, respóndanme en los comentarios, les gustaría un día levantarse y darse cuenta que ya esas heridas se fueron, que todo está en paz, que la calma, la felicidad y la alegría está reinando en su vida? Cuéntenme en los comentarios. Ahora, el cuarto paso. Darle espacio al verdadero yo. Les recomiendo que vean el video anterior, los últimos 2 que compartí en la pestañita de en vivos, donde hablamos sobre eso. ¿Quién eres? Si no te has respondido esa pregunta, te invito a que veas el video, te la respondas y vengas a este cuarto paso. Darle espacio a tu verdadero yo. Hemos hablado de la personalidad herida que tiene atrapado al verdadero yo. Pero, ¿quién es el verdadero yo? ¿Cómo saber cuándo estoy expresando el verdadero yo? Creo que pensar que no he sido el verdadero yo causa mucha duda y confusión. El verdadero yo, expresarlo y liberarlo, no significa ser otra persona, ni hacer algo por completo distinto. En realidad, expresar el verdadero yo tiene que ver con hacer las cosas desde la paz, la alegría, el verdadero querer. No es actuar desde la compulsiva necesidad de que me quieran o de querer controlar al otro, ni para que todos vean mi valor cuando me quieran para tener control y vean que soy valioso. Es más como un comportamiento cabal de mi personalidad. Pudimos construir una personalidad falsa en la infancia porque necesitábamos protegernos, ser vistos o anestesiar el dolor. Esta personalidad se construyó para sobrevivir y defendernos del entorno no amoroso y seguro. Tales defensas se convirtieron en tu identidad y en la forma de controlar la realidad y sentirte a salvo, pero fueron construidas desde el miedo y el dolor. Por ejemplo, al sentirme sola y rechazada, empecé a complacer a todo el mundo, a ser una niña buena y a hacer lo que todos esperaban. Con los años, esa personalidad se convirtió en una identidad que cubría o impedía la posibilidad de ser yo, a veces linda, a veces enojada o rebelde, es decir, ser yo. Me condicionaba siempre a ser linda, la dulce niña que complace a todos, y así quedó atrapado mi ser auténtico. Liberar al verdadero yo
es tener el derecho de expresarme con autenticidad, con el yo que yo soy. Ese yo debe ser quien es, por momentos amoroso, a veces enojado o cerrado, incapaz, feliz, afectuoso. Todo lo que soy en una gama de posibilidades que reflejan la existencia. La vida no es solo dolor o felicidad, es un abanico de experiencias y emociones que no podemos condicionar a solo una manera de responder. Por ejemplo, aislamiento, dependencia, control, vergüenza y perfección son opciones de cada herida. La manera automática de ver todo o filtrar la mayor parte de las cosas que vivo. Eso lo único que hace es que le quita autenticidad a mi relación con el mundo. Y tampoco se trata de expresar todas tus carencias con autenticidad. No, en realidad el verdadero yo es más perfecto, amoroso y libre de lo que nos podemos imaginar. Al sanar tus heridas, te sentirás a salvo para expresarte desde esa capacidad de amar. Dicen que nacemos príncipes y después el dolor y la ignorancia nos convierten en sapos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hubiera sido de crecer rodeado de amor y seguridad? ¿Crees que tu modo de expresarte en la vida sería diferente? El amor y la seguridad dan paso a lo bello, y de eso no me queda ninguna duda. Podemos darle espacio al verdadero yo en la medida en que nos sentimos amados, aceptados y protegidos por nosotros, conscientes de que el afecto, el respeto y los límites que tengo conmigo y con los otros ofrecen las condiciones para que mi yo príncipe se exprese con confianza y seguridad. Si mi entorno sigue siendo amenazador, cometemos un error al intentar expresarnos con el yo verdadero. No se trata de que expresemos el yo amoroso con todos y en todas las situaciones. Ese puede ser un juego para seguirme lastimando. No, tú debes saber cuándo necesitas tu defensa para cierta realidad y cuándo sacar tu verdadero yo en otra ocasión. El problema es llevar la defensa para todos lados, y si estoy con mi pareja y podemos construir un momento de autenticidad, no pueda, porque piense que le doy armas para lastimarme, o mejor no le digo que lo amo, porque después pensará que me tiene segura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Muchísimas veces pasa eso. Cuando nos relacionamos desde nuestro yo falso, no nos entregamos a los demás, desconfiamos todo el tiempo de los demás. Entonces nos aislamos, preferimos no tener amigos, preferimos como tener relaciones un día sí, un día no, porque qué tal que el otro utilice esa confianza que le he dado para lastimarme. Tenemos lo que necesitamos, hay que tomarlo para responder ante la circunstancia que lo amerita. Se trata de que tu adulto gobierne y observe qué necesitas ante la circunstancia y responda con lo mejor que pueda. Todas las defensas construidas en la personalidad herida son buenas y necesarias como tú las gobiernas y tu adulto está al mando. Pero cuando ellas se dirigen solitas, son como un niño que está lleno de miedo y dolor, con un escudo ante la vida. Es mejor tener a un adulto inteligente y en paz con ese escudo cuando lo necesita, porque se puede quitar cuando es innecesario. El verdadero yo necesita ser rescatado mediante actividades inspiradoras y divertidas. No todo en la vida es batalla y deber. Necesitas aprender a darte espacios para divertirte, a abrir y expandir la capacidad de disfrutar. El juego, la alegría, la diversión, el baile, la risa son profundamente sanadoras y crean momentos que tienen un gran poder en tu reconciliación con la vida y contigo. Hay que darnos espacio y hay que darle peso a las actividades que nos divierten, que nos hacen reírnos y disfrutar. ¿Sabes cómo ponerte de buenas cuando la vida te pone de malas? ¿Sabes cómo recargar la pila cuando la cotidianidad nos devora la energía? ¿Qué tanto sabes de cómo activar al verdadero yo libre?
Qué poder sanador tan grande tienen las experiencias felices que nos ofrece la vida en un amplio abanico. En él, nosotros elegimos qué tomar, porque hasta los momentos de carencia son importantes si nos mueven hacia algo mejor. No solo se trata de buscar neuróticamente la felicidad, eso solo es un poco loco. A veces vivir lo dulce y extraordinario que la vida nos da, y a veces lo doloroso y lleno de carencias, también nos deja grandes enseñanzas. Es la realidad en que vivimos hoy, y nos corresponde a todos vivirla con intensidad. Restituir el verdadero yo es una oportunidad para cargar el peso de la balanza hacia lo bueno, hacia lo bello y lo justo. El verdadero yo busca la belleza, y eso equilibra nuestra balanza, que a final de cuentas es la vida. Equilibrar la balanza entre lo bueno y lo malo que hay en todo, en ti, en mí y en la vida. Soy la carencia de mi sombra y la luz de mis amores. Eso soy, la vida que fluye en mí. Somos responsables de nuestra sanación. Somos responsables de nuestra felicidad. Somos responsables de mirarnos al espejo y de decir, ya no más, hoy empieza el cambio. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.